a ver. Y me pareció una maravilla, definitivamente. De hecho, la persona que hizo este video es un investigador y él se propuso demostrar cuánto de lo que ve nuestro ojo, o más bien, cuál es la capacidad de nuestros ojos para ver. ¿Qué capacidad tiene el ojo humano para ver la realidad? Y entonces empezó a analizar usando lentes, primero de una cámara, y después de ahí usó un telescopio y así se fue con lentes cada vez más poderosos hasta que él pudo llegar a una conclusión. ¿Saben cuál es la conclusión a la que él llegó? Que el ojo humano únicamente puede ver entre el 1 y 2% de la realidad que tiene enfrente. O sea, del 100%, solo alcanzamos a ver el 1 o el 2% de la realidad. Cuando yo vi eso, yo dije, ¡ay, no! ¿Cómo? O sea, nuestro ojo debe estar hecho especialmente para mirar más allá. O sea, yo entiendo que quizás el 100% no lo veamos, pero el 1, o sea, no es nada, ¿no? Y entonces empecé a seguir a este señor y la investigación que él hizo me pareció increíble. Quiero compartirla con ustedes. Él se fue y se paró enfrente de un árbol y él dijo, lo que yo estoy viendo en este árbol es apenas el 1 o el 2% de la realidad de ese árbol. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo es eso? Sí, él dice, cuando tú te paras enfrente de un árbol, lo que tú estás viendo, ¿qué es? Hojas, tronco, pero tú no estás viendo las rayitas de las hojas, ¿verdad que no? Tú no estás viendo qué hay en medio de las rayitas de la corteza del árbol, no lo alcanzas a ver. Cuando tú estás enfrente del árbol, tú no estás viendo la savia que está escurriendo y que alimenta las hojas, no lo ves. Así que solo lo que alcanzamos a ver enfrente de nosotros es apenas el 1 o el 2% de la realidad. Cuando usted ve, dice este señor, cuando usted ve una telaraña, usted lo que está viendo es el 1% de la realidad de esa telaraña. Usted ve la telaraña, ve que tiene cierta forma, ¿cierto? Pero usted no está viendo lo delgado de los hilos que la araña tuvo que tejer. Tampoco ve la sustancia que escurre, ¿verdad?, entre los hilos. Tampoco ve los restos de los insectos que la araña se ha comido y que están allí. Usted no alcanza a ver las partículas de polvo que se detuvieron en la telaraña. Usted no ve nada. Usted lo que ve es el 1 o el 2% de la realidad. Él hace otro experimento. Él dice, véase la mano. Y uno voltea a ver la mano y él dice, lo que usted tiene frente a sus ojos es el 1 o si acaso el 2% de la realidad. Usted ve la mano, pero usted no alcanza a distinguir qué hay entre cada línea de la mano. Usted no ve los microorganismos que se detuvieron allí, entre los poros de la piel de la mano. Tampoco ve la célula que conforma, la más chiquita que conforma la piel de la mano. Usted no ve nada de eso. Lo que usted ve frente a usted es apenas el 1 o el 2% de la realidad. Y se fue analizando cada vez más y dijo, voltee a ver al cielo en la noche. Lo que usted ve en el cielo estrellado es apenas el 1 o 2% de la realidad. Usted no ve más allá. Ese cielo estrellado que usted ve es el 2% de la realidad, porque usted ni siquiera alcanza a distinguir la forma de las estrellas, porque están a qué distancia que el ojo humano a simple vista no lo puede ver. Tampoco puede contar las estrellas, solo ve el cielo estrellado. Eso es el 1 o 2% de la realidad. Usted voltea a ver el sol y en un destello, porque ni siquiera puede mantenerse viéndolo, ¿cierto? Lo que ve es solamente el 1 o el 2% de la realidad. Usted no sabe realmente el tamaño del sol, ¿verdad? A simple vista no lo puede ver. Tampoco puede ver los rayos que emite de los diferentes colores. Lo que nuestros ojos ven delante de nosotros es apenas el 1 o el 2% de la realidad. Y esto me hizo pensar mucho.
cuando nosotros vivimos en familia, cuando tenemos una relación personal con alguien de pareja, cuando vemos a nuestros hijos, cuando vemos a nuestros padres, cuando vemos a la persona con la que trabajamos todos los días, lo que vemos delante de nosotros es el 1, o si acaso el 2% de la realidad. No estamos viendo la realidad completa. Cuando usted llega al trabajo, por ejemplo, usted llega a la oficina en la mañana o en el trabajo donde usted esté y usted ve llegar a uno de sus compañeros de trabajo que viene serio. El hombre viene serio, se le ven unas ojeras, parece que no durmió. Lo que usted ve es el 1 o el 2% de la realidad. El otro 98% de la realidad, lo que hacemos con nuestro cerebro es inferir, es sacar conclusiones, es imaginarnos. Así es. El otro 98% es lo que es nuestra percepción propia de las cosas. Usted ve que llega el compañero de trabajo todo ojeroso, serio, como enojado, y usted empieza a pensar que está enojado, que seguro no durmió, seguro tiene problemas con la familia. Usted empieza a sacar conclusiones. El resto de la realidad, usted y yo nos la imaginamos usando la percepción. ¡Qué fuerte! Y entonces vayamos a la Biblia, porque la Biblia habla de eso. Jesús habló de eso, ¿sabes? Jesús habló de eso y puso como ejemplo una cosa tremenda refiriéndose a los ojos. Abra la Biblia, allá por favor, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 41, por favor. Lucas, capítulo 6, versículo 41. Es un versículo muy conocido, pero hoy vamos a analizarlo viendo desde la percepción. ¿Está bien? Dice aquí, versículo 41. ¿Ya lo tiene listo? Dice el pastor Hermes que uno no debe creer ese amén. Yo espero que sí, que diga amén porque sí lo encontró. Lucas 6, 41. Dice así, y es una pregunta, no es una afirmación. Está preguntando, y Jesús está haciendo la pregunta personalmente. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Está pidiendo una razón. Deténgase tantito, no lea de corrido. Acuérdese que la Biblia es como un platito del postre favorito de usted. Usted no se lo come de jalón. Usted lo prueba de cucharadita en cucharadita, ¿cierto? Y dice así, ¿por qué? ¿Por qué? Dice Jesús. Está preguntando, está pidiéndote una razón. ¿Por qué haces lo siguiente? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que nos comportamos de la siguiente manera? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué miras? Oh, vamos a hablar de los ojos, de lo que ven nuestros ojos. Jesús está haciendo una pregunta referente a por qué usamos los ojos de cierta manera. ¿Por qué miramos así, como dice a continuación? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué? ¿Por qué vemos la paja que está en el ojo de nuestro hermano? ¿Usted sabe por qué? Yo les acabo de hablar ahorita que el ojo humano, lo que ve frente de sus ojos, lo que usted ve enfrente de sus ojos, lo que sus ojos alcanzan a percibir, es apenas, ¿qué porcentaje dije? Cuando mucho, pongámosle el 2, ok, para que no nos sintamos tan mal, ¿sí? Lo que estamos viendo delante de nuestros ojos es el 2% de la realidad. Cuando usted ve a su hermano, a su prójimo, cuando usted ve a su esposo, a su esposa, cuando usted ve a sus hijos, cuando usted ve a sus papás, cuando usted ve al compañero de trabajo, cuando usted ve al que se le cierra en la calle de repente, lo que usted está viendo es la paja en el ojo del otro. Lo que usted ve, miren, una paja viene siendo el 2% de la realidad. Lo que tú ves en el otro es el 2% de la realidad. Hoy se tiene mal carácter. Bueno, ese mal carácter que tú ves es el 2% de la realidad. Tú no estás viendo el 98% de la realidad de ese ser humano. Es que mi esposa es así.
Es que yo lo sé, yo la he visto. Lo que tú has visto es el 2% de la realidad. ¡Qué tremendo!, ¿no? No, es que mis papás, ellos fueron muy malos conmigo. Ok, esa maldad que tuviste es el 2% de la realidad. El otro 98% no lo estás mirando. ¿No lo ves? Naturalmente no lo vemos. Elena de White, la sierva del Señor, escribió en uno de los libros más lindos, desde mi punto de vista, Testimonios para la Iglesia, allá en la página, perdón, en el tomo 1, en la página 707, dice así: Dios no desea, oiga esto, a mí me sorprende lo que yo les voy a leer. Dios no desea que usted y yo escuchemos todo lo que se puede oír. Él no desea que usted y yo escuchemos todo lo que se puede oír. Tampoco desea que miremos todo lo que se puede ver. ¡Qué tremendo! Dios le ha puesto un velo a nuestra percepción. Porque si nosotros viéramos el 100% de la realidad, nos volveríamos locos. No sabríamos qué hacer. Así que Él no desea que usted escuche todo lo que se puede oír, ni tampoco desea que vea todo lo que se puede ver. ¡Qué tremendo! Dios le puso un velo a nuestra percepción, porque nuestra mente no podría resolver todo lo que ve, ni todo lo que escucha. ¿Qué haría usted si usted pudiera ver el 100% de la realidad que hay detrás del comportamiento de su esposo o de su esposa? ¿Qué haría? ¿De qué le serviría? Por eso solo vemos el 2%. Déjenme decirles algo. La misma sierva del Señor, en otro de los tomos de Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, ella menciona que una de las cosas que empaña nuestra percepción de una manera más grave, es decir, te puede hacer que pierdas incluso el 2%, la capacidad de ver el 2% de la realidad, es de lo que hablamos ayer. ¿Se acuerdan de qué hablamos ayer en la mañana? Del egocentrismo. Son buenos alumnos, ¿eh? Bueno, el egocentrismo, dice la sierva del Señor, es una de las enfermedades que puede empañar incluso el 2% de la realidad en tus ojos. Una persona que está centrada en sí misma incluso puede llegar a perder la capacidad de ver el 2% que tiene frente a sus ojos. Porque el egocentrismo lo único que hace es que saques tus propias conclusiones, que creas que tienes poderes sobrenaturales para ver el otro 98%. Sientes que puedes adivinar la realidad. Es más, sientes que tienes una bolita de cristal donde tú dices: ah, claro que sí, a mí no me mienten, yo lo puedo ver a través de la persona. Eso es egocentrismo. Ah, no, yo no necesito que me digan la verdad, yo ya lo sé. En cuanto se paran en la puerta, yo sé que es de dónde viene. ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo puedes saber? No es posible. No somos Dios, solo Dios ve el 100% de la realidad. La mente humana se reduce a poder apreciar solo el 2% de la realidad. Ese señor que hizo este estudio, él dice que aún usando los telescopios más poderosos, no podemos ver la realidad total de las cosas. Incluso midiendo en nanómetros la realidad, no la podemos ver en totalidad. Tremendo, ¿no? O sea que lo que tenemos enfrente de nosotros en la casa, en la pareja, en los hijos, en los padres, en las personas con las que nos relacionamos, en esa hermana de la iglesia que tú no sabes por qué, pero no la toleras, lo que tú ves enfrente de ti es apenas el 2% de la realidad si tú no eres una persona egocéntrica. Pero si tú tienes problemas con el egocentrismo, no estás viendo ni siquiera ese 1% de la realidad. Lo que ves, tu cerebro lo puede estar creando, se lo puede estar imaginando. Tú puedes estar dando por hecho cosas que no son reales. ¡Qué tremendo! Jesús pregunta allí, ¿por qué? Vuelvan a leer conmigo, por favor. Regrese a la Biblia. Lucas capítulo 6, versículo 41. ¿Por qué? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no echas de ver la viga que está ¿dónde? En tu propio ojo. ¿Es una realidad o no es una realidad lo que Jesús está preguntando a él? ¿Tenemos una viga en el ojo de nosotros, sí o no? Jesús sabía lo que estaba diciendo. Él creó al ser humano y él a través del tiempo, debido al pecado, ha tenido que poner un bloqueo en nuestra percepción. Porque ¿de qué serviría que un pecador vea el pecado al 100% en el otro? ¿Para qué te serviría ver la realidad al 100%? No sirve de nada. Déjenme decirles algo. La Sierva del Señor, también en esos bellos libros, dice que cuando una persona ha estado en contacto con Cristo Jesús y Jesús ha hecho el milagro de eliminar el egocentrismo, también la percepción se afina. Y algunos estudiosos de la conducta humana han encontrado que una persona que ha estado en contacto con Dios puede incluso afinar su percepción para lograr percibir el 8% de la realidad. Eso es lo más que un ser humano saludable, mental, emocional, física y espiritualmente podría lograr. El 8% de la realidad. Y aún así, el 92% restante no está visible ante tus ojos. Así que aun cuando tú tengas salud mental, supongamos que eres una persona sana integralmente, porque esto solo aplica a la salud integral, ¿ok? Eso de que, no, yo soy muy sano espiritualmente, yo estoy en mucho contacto con el Señor, pero tienes diabetes, tu percepción ya no puede ser ni siquiera del 2%. ¿Estamos? Les voy a mencionar una pequeña lista de cosas que pueden estar impidiendo que tu percepción incluso esté al 2%. Número 1, una de las cosas que más afecta la percepción del ser humano es el dolor. Si tú padeces dolor emocional o físico, tu percepción está alterada. Y tienes que ser consciente de esto, porque lo que estás mirando, quizás tu cerebro lo está creando. No necesariamente estás viendo la realidad. Y uno tiene que tener cuidado con eso, ¿ok? Otra cosa más que altera la percepción es las heridas de la infancia. Que tu papá tu mamá hayan causado en ti una herida de abandono, porque te dejaron, porque no te quisieron, de rechazo, porque cometieron injusticias contigo, que hayan dejado heridas de injusticia, porque hayan traicionado tu confianza o la del otro cónyuge, este tipo de cosas, o porque te hayan humillado. Este tipo de heridas también empañan el 1% de la percepción. Una persona que tiene estas heridas desde la infancia no ve ni siquiera el 1% de la realidad, la interpreta a través de sus heridas. La pus que sale de las heridas del corazón humano no permite que veamos a los demás con claridad. Es una viga lo que tenemos en los ojos, ¿se dan cuenta? Les digo otra cosa que empaña, que puede ser la viga, La viga puede ser el dolor, las heridas de la infancia, también puede ser el odio. Si tú acumulas odio, resentimiento, envidia, celos, todos estos empañan tu capacidad de ver con salud siquiera el 1 o el 2% de la realidad que tienes de enfrente. Una mujer que es celosa, un hombre que es celoso, ¿qué es lo que ve todo el tiempo enfrente de él? Infidelidad. Solo ve eso. Solo ve. Y ¿saben qué? Satanás es tremendo con esto. Porque usted, si se empeña en querer ver algo negativo, él contribuye. Él conoce nuestra percepción. Él sabe que tenemos una viga grande. Él conoce nuestras vigas, por desgracia. Él sabe que tú vienes dañado desde la infancia. Él sabe cuando tú albergas en tu corazón envidia, dolor, celos, resentimiento, todo este tipo de cosas, tristeza, depresión, hacen que nuestra percepción de la realidad esté dañada. Por eso nos imaginamos cosas.
Damos por hecho que las cosas son así. Por eso creemos que tenemos un sexto sentido. ¿Dónde está el sexto sentido? Eso no existe. Nadie tiene un sexto sentido. Tenemos 5 sentidos que el Señor hizo. Y lo otro se llama percepción. Y la percepción son los 5 sentidos trabajando, viendo el 1% de la realidad. Ese es tu sexto sentido. El poder ver el 1% de la realidad. O sea, nada. Cuando un ser humano empieza a dar por hecho lo que ve y dice, no, sí, claro, sí es así. ¿Cómo que no? A mí no me engañan. Yo puedo ver a través de los ojos de mi esposo. ¿Cómo puedes ver a través? Tienes una viga atravesada. Lo que alcanzas a ver a través de los ojos de tu esposo es una paja. Puede ser menos del 1% de la realidad. No estás viendo el resto. Damos por hecho, interpretamos. Y esto, queridos hermanos y hermanas, puede estar arruinando nuestra salud mental, emocional, espiritual y física. Porque una persona que siente que sí está viendo la realidad y no está viendo la realidad, ya está fallándole algo acá arriba en el segundo piso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora regrese otra vez, por favor. No terminé de darle la lista, una disculpa. Dice aquí, las obsesiones. Cuando estamos obsesionados con algo, también eso afecta nuestra percepción de la realidad. Una cosa tremenda es el pecado, ¿sabe? Cuando uno está en pecado, lo primero que se afecta en el ser humano es la percepción de la realidad. Por ejemplo, un hombre que es infiel a su esposa, ¿verdad? Que hoy ha decidido serle infiel con otra mujer. Su falta de percepción, como ya está en pecado, como ya tomó la decisión de serle infiel a la esposa, su percepción se disminuye mucho menos del 1%, solo por estar en pecado. Y entonces piensa que nadie lo va a cachar, que él puede jugarle sucio a la esposa, que nunca le van a ver los mensajes en el celular, ¿cierto? Empieza a pensar que está cubierto, que ella es tonta, no se va a dar cuenta jamás. Y además cree, su percepción tan limitada de la realidad gracias al pecado, le hace sentir que aunque lo cachen, no va a pasar nada. ¿Cuándo se abre la percepción? Al 2%. El día que lo cachan, ese día dice, ¿pero qué hice? ¿Por qué arruiné esta situación de esta manera? Pero todo el tiempo que está en pecado la persona, la percepción está cerrada, completamente. Otra cosa más, y por eso es tan importante, ¿verdad? La Biblia es bien clara, que no tomemos alcohol, que no nos metamos en el cuerpo cosas que contaminen el templo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Dios pide eso? Porque todo lo que contamina el cuerpo físico empaña la percepción de la realidad. Usted se toma una cervecita y el 1% de la realidad que usted veía estando en sus 5 sentidos se anula casi por completo. Un borracho, un alcohólico, no ve ni siquiera el 0.1 de la realidad. De hecho, toma para no ver el 1%. El que fuma marihuana o la consume en cualquiera de sus productos, aunque sea por prescripción médica, inmediatamente se le adormece la percepción de la realidad. Por eso usted ve, hay un estudio muy interesante donde se muestra que hay 2 personas, una que está fumando marihuana y otra, y entonces provocan un incendio a propósito para ver la reacción del que fuma y del que no fuma marihuana. El que no fuma marihuana, en cuanto siente el olor a humo, se levanta y cuando ve llamas, empieza a hacer algo, a tratar de apagar el fuego, llama al 911. Y el que está bajo la influencia de la marihuana está mirando el fuego y no se puede levantar de donde está. La percepción de la realidad se altera bajo cualquier sustancia nociva para el cuerpo, ¿ok? Esto también incluye algunos medicamentos, la gran mayoría de los medicamentos. Usted tiene que estar consciente que si usted está tomando medicamento, su percepción se va a alterar. Tenga conciencia de esto. Otra cosa que también empaña la percepción son las enfermedades físicas, las crónico-degenerativas aún más. Usted es diabético, cuando usted tiene la glucosa por encima de lo normal, usted no está percibiendo la realidad como es.
hay una alteración de la glucosa a nivel cerebral y usted lo que ve no es exactamente como es la realidad. Está alterada su percepción, ¿ok? Lo mismo si usted tiene otra clase de enfermedades. Otra cosa más que altera nuestra percepción es cuando no dedicamos tiempo a pasar en la naturaleza. El estar encerrados en un lugar, el no salir a respirar oxígeno puro, el no pasar un momento entre los árboles, el no admirar un animalito, algo de la creación del Señor, altera nuestra percepción también. Una persona que ha estado encerrada, por ejemplo, yo no sé si hay aquí alguien que tiene turnos nocturnos, ¿no? Para trabajar. Y entonces trabaja de noche y en el día se la pasa durmiendo encerrado. La percepción de la realidad se altera. Y usted tiene que estar consciente de eso, porque lo que usted podía ver, el 2% que usted podía ver, se reduce significativamente. Sobre todo cuando una persona no duerme las horas que debe dormir. Se reduce la capacidad de ver la realidad. Tremendo, la lista puede seguir, ¿eh? Otra cosa más que puede también dañar la percepción de la realidad es vivir, permanecer en un ambiente tóxico. Cuando yo estoy en contacto completamente todo el tiempo, la mayor parte de las 24 horas del día, en un ambiente familiar tóxico, donde hay gritos, donde hay peleas, donde hay golpes, donde hay empujones, donde hay malas palabras, donde el tono de voz siempre está por arriba del tono normal, donde hay silencios continuos, por ejemplo, donde no hay conversación, donde hay castigos continuos, la percepción de la realidad se altera también. Y una más, cuando una persona ha decidido conscientemente o inconscientemente ver lo negativo en los demás, ¿ok? Una persona que ya hizo especialidad, máster y ya es doctor en ver lo negativo, esa persona ya tiene la percepción alterada. Tremendo, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros será que tenemos la percepción alterada? La persona que nada más está sentada en el sermón, por ejemplo, el sábado en la iglesia, y solo está allí para hacer una lista de todos los errores que comete el predicador, es una persona que tiene la percepción alterada. No está queriendo ver el 2%. Él ha decidido ver menos del 2%. ¿Ok? Una persona que nada más está viéndole los defectos a la pareja y nada más lo está cuidando. ¿En qué momento va a pecar? ¿En qué momento se va a equivocar? No, sí, estoy segura, estoy segurito, lo vuelve a hacer. Esa persona tiene la percepción alterada de la realidad. Tiene una viga más grande. Y esto es increíble, usted sabe, pero la viga de la que Jesús estaba hablando es una viga que nosotros solitos a veces nos ponemos. Nadie la viene a poner, nadie te pone una viga en los ojos. Una vez que ya eres adulto, tú decides si quitarte la viga para ver el 2%, ¿ok? O el 8% en el caso de los más saludables, ¿no? Pero a veces solitos agarramos la viga y nos la ponemos. Pero mire qué dice Jesús, lea otra vez conmigo, por favor. Dice así, versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 42, el 42 me preocupa más. No sé usted, pero a mí me preocupa más el 42. Porque no solamente traemos una viga puesta en los ojos, no solo la percepción de la realidad para nosotros está velada, ¿ok? Sino que además creemos que nuestra percepción es del 100% y que podemos ayudar a otro que está igual que nosotros. Miren qué dice aquí, o quizás está mejor, ¿no? Que nosotros. Dice aquí, versículo 42. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Qué dice? ¿O cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo. ¿Cómo puedes hacer eso? Dice Jesús, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. No miras la tuya. ¿Cómo puedes sacarle la paja al otro si tú tienes una viga puesta en tus ojos? Tremendo, ¿no crees? Tú no ves ni siquiera el 2% de la realidad.
que el esposo, que la esposa, que tus papás tienen una viga más grande que la tuya. Si no puedes ni siquiera quitarte la tuya. Lo que empaña tu percepción, primero es con lo que tienes que trabajar, dice el Señor. Primero tú. Dile al Señor que te quite primero a ti la viga. Tú no puedes quitarle al otro algo que tú ni siquiera ves con claridad. Miren, es tan sencillo como lo que les voy a decir. A veces decimos, es que mi esposo tiene una paja en el ojo, ¿verdad? Y quizás ni la tenga. Quizás te la estás imaginando. ¿Cuántos casos hay en el mundo hoy en día en que la pareja acusa al otro de infidelidad y de verdad no es infiel el otro? Pero la persona dice, claro que sí es infiel y quiero que lo acepte. Y el otro dice que yo no puedo aceptar algo que no es. ¿Cómo que no? Hay ciertos detalles que a mí me dicen que él es infiel. Y uno le dice, ¿qué detalles? Y le dice a uno cada cosa a esa gente. Y mire, es infiel porque en las noches, en la cama, se da la vuelta para allá. De verdad. Uno puede llegar a pensar que el otro es infiel por esa razón. Si tú dejas que en tu mente se enrede y la viga la dejas que crezca, la viga crece, ¿ok? Si era una paja, crece a ser una viga y después va a ser un tronco. Y después va a ser una trave de esas de construcción de concreto. Y cada día va a ser más difícil quitarla y va a crecer de tamaño. Porque si al principio tú pensabas que porque se da la vuelta tiene a otra persona, mañana le agregas otro más, ¿no? Otro poquito a la viga. Y entonces dicen, mira, se da la vuelta para allá. Y ya lo estuve observando. Se mete el teléfono al baño. ¡Ah! Es infiel. No sé por qué se lo meta, ¿verdad? Al baño. Pero no puedes dar por hecho que es así. Y después de que te hace una lista o haces una lista de 10 cosas por las que tú crees que es infiel, uno puede preguntar a esa persona, ¿y ya le preguntaste a tu pareja si es infiel? ¡No! ¿Cómo le voy a preguntar? Si le pregunto se va a enojar. Pero tú ya creaste en tu mundo una historia. Es más, quizás ya hasta sabes, según tú, con quién es infiel. Y ya le dejaste de hablar a la hermana de la iglesia. Porque es ella. Seguro es ella. A la única que saluda de beso en la iglesia. Esa debe ser. Cuidado, ¿eh? Porque si nosotros dejamos que nuestra percepción se enferme, ¿qué creen? Se enferma. Se nubla. Se bloquea. Y Jesús le llama de una manera muy particular a todo ser humano, a usted y a mí, cuando tenemos la viga bien grande y creemos que el otro tiene una pajita que hay que quitarle. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo les llama Jesús? Ay, ay, ay. Y hágase un lado porque se le cae la pedrada, ¿no? Lea conmigo. ¿Qué dice?